uno de los temas clásicos de los exámenes de admisión, así que hay que tenerlo muy en claro. ¿Ya, chicos? Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar desde el año 1939 hasta el año 1945, ¿ya? No te vayas a olvidar. 1939 hasta el año 1945. ¿Ya? Años importantes, decisivos. Ya nosotros la semana pasada habíamos trabajado qué ocurrió entre el periodo entre guerras, ¿no? Entre 1919 y 1939, en esos 20 años. Hemos llegado ya entonces al año 1939. Vamos primero a mencionar cuáles van a ser las causas que van a provocar esta Segunda Guerra Mundial. Primero vamos a tener el fracaso de la Sociedad de Naciones. Recordemos que esta institución se crea después de la Primera Guerra Mundial con el único objetivo que va a ser que haga cumplir el Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles definitivamente perjudicaba a Alemania. Recuerda que se le otorga que tiene que indemnizar a los países perjudicados en la Gran Guerra, ¿no? Tiene que devolver las colonias de Asia y África, entregar Alsacia y Lorena, no formar ejército mayor a 100.000 hombres. Y bueno, entonces se supone que la Sociedad de Naciones tenía que hacer cumplir este Tratado de Versalles. Sin embargo, no fue así, no pudo con esta tarea, entonces fracasó. Porque al contrario, ¿no? En este periodo nosotros hemos visto que entre esos años, tanto Italia como Alemania se van a armar militarmente, ¿no? Alemania no va a pagar la indemnización a los países perjudicados, van a formar ejércitos, van a crear armamentos que incluso van a enviar a España, ¿no? Entonces digamos que la tarea de la Sociedad de Naciones no funcionó, por eso hablamos de un fracaso. Hablamos del afán expansionista de Italia y Alemania. Recordemos que ellos van a manejar una dictadura, ¿no? Ellos consideran ser de una raza superior, sobre todo los alemanes, ¿no? La raza aria. Por lo tanto, a una raza de mayor, digamos, magnitud, una raza superior, le corresponde mayor territorio. Y ambos países van a ir en búsqueda de esos territorios. Italia recuerda que vencedora de la Primera Guerra Mundial, pero se queda con ese sinsabor de no haber tenido los territorios bajo su dominio, ¿no? Hablemos de un nacionalismo exacerbado que va también de la mano con estos movimientos totalitarios, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ¿no? de tanto el nazismo como el fascismo van a desarrollar este tipo de ideología. Italia recuerda los ansiosos, bellos años de aquel imperio romano, ¿no? y pretende que la enaltezcan porque gracias al imperio romano existen los demás países, por decirlo así, ¿no? Lo mismo que ocurre con Alemania. Nosotros hemos llegado y hemos traído la raza superior, ¿no? Recuerda que los bárbaros que van a llegar a invadir Occidente van a ser germánicos. Entonces, esas van a ser justificaciones, ¿no? Que han llevado al extremo este nacionalismo. Y encontramos las diferencias ideológicas. En un mismo continente encontramos, ¿no? 5 ideologías distintas, ¿no? Encontramos, recordemos, el capitalismo que ya existía, ¿no? Y que va a ser manejado por 2 europeos principalmente, Inglaterra y Francia, y por un americano, Estados Unidos, ¿no? Hablamos del socialismo o comunismo que ya existe, ¿no? Gracias a la Unión Soviética. Recordemos un poquito, ¿no? La Unión Soviética surge por creación de Lenin, ¿no? La URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es Stalin quien la consolida. Y entonces encontramos aquí otra ideología, ¿no? Encontramos el fascismo, que se va a desarrollar tanto en Italia como en Japón. Y encontramos el nazismo, ya, por el lado de los alemanes. Ahora, ¿por qué mis dijo 5? Porque también podemos mencionar el falangismo. Si bien es cierto, España en la Segunda Guerra Mundial va a ser un país neutro, ¿no? Franco va a ser un gran aliado de ellos, ¿ya? Entonces encontramos aquí 4 ideologías que van a participar en la guerra, pero 5 ideologías en Europa, ¿ya? Ahora, si hablamos de los antecedentes, ya tú sabes, ¿no? Desde el año 1936 hasta el año 1939, meses antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, se va a desatar la Guerra Civil Española. Por eso es que este es el antecedente inmediato, ¿ya? ¿Por qué es importante este antecedente? Porque recuerda que España va a ser el campo de prueba, ¿no? de los armamentos de Italia y Alemania. Por ejemplo, la Legión Cóndor, ¿no? Ahora, aquí recordemos que se van a enfrentar nacionalistas y digamos que los republicanos quienes buscan derechos para los obreros, y los nacionalistas o falangistas, ¿no? Ellos van a estar inclinados a la clase, digamos, de la derecha. ¿Quién va a apoyar ahí? Franco. ¿Y quién lo apoya a Franco? Italia y Alemania. ¿Quién apoya
al bando republicano en la Unión Soviética. Dejó de ser una guerra interna civil para convertirse en una guerra internacional. Encontramos también el Anschluss, y este acontecimiento de repente tú también lo recuerdas. Alemania, ¿no? Recuerda que cuando hace la unificación deja fuera a Austria. Sin embargo, Adolfo Hitler, que va a ser un gran personaje importante y que va a ser un gran líder en esta Segunda Guerra Mundial, él era austriaco y consideraba que Austria debería estar dentro de los territorios alemanes. Por eso es que va a invadir, va a empezar la conquista del espacio vital, que es también considerada una causa importante si quieres tomarlo en cuenta, y va a anexar Austria. Es más, si quieres entre paréntesis puedes poner aquí, ¿no? En tu cuaderno o en tu foto, en tus apuntes, ¿no? Conquista de Austria, invasión de Austria. Tenemos la noche de los cristales rotos, que va a ser la masacre de los judíos, debido a que uno de ellos va a matar a un militar. Evidentemente no porque se le ocurrió, ¿no? Sino porque se defendió. Este alemán va a matar a toda su familia y él se va a vengar. Y pretexto perfecto para atacar entonces las sinagogas de los judíos, ¿no? Noche de los cristales rotos. Y tenemos la firma de los pactos importantes que se van a dar justamente en estos últimos 10 años del periodo entre guerras. Empezamos en el año 36, el pacto anticomintern. Este pacto ya va a ser firmado en un comienzo por 2 países y luego se va a anexar un tercero. ¿Quiénes van a ser? El pacto anticomintern lo va a firmar primero Alemania y Japón. ¿Quién se le une después? Italia. Y aquí surge el eje Berlín-Roma-Tokio, ¿ya? Ahora, este pacto anticomintern, ¿qué significó? Anti, contrario, comintern, comunismo, ¿no? Aquí vamos a decir que ellos prometen traerse abajo, desarmar el comunismo. ¿Y por qué? No son dictaduras, claro, todos son dictaduras, las 4, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que la Unión Soviética maneja una dictadura, pero basada en la lucha de clases sociales. Beneficios para el obrero, para el proletario, para las soviets, el poder la tienen las soviets. Mientras que los totalitaristas o totalitarios, nazismo, fascismo, falangismo, ellos tienen una inclinación al bando de la derecha. Y es más, ellos dicen, recuerda el corporativismo, una característica importante, que el Estado es uno solo y no van, digamos, a estar de acuerdo con la lucha de clases sociales. Porque para ellos, el obrero, el trabajador, el empresario, todos trabajan por una misma razón, el Estado, ¿no? Ahora, hablemos del Pacto Múnich 2 años después, en el 38. Y este pacto es importante porque lo van a firmar 2 capitalistas, quiere decir Inglaterra y Francia, ¿ya? Y los 2 totalitarios, Alemania e Italia, ¿ya? Este pacto Múnich lo van a firmar. ¿Y qué significó un pacto de no agresión? En el 39 se van a firmar 3 pactos importantes. El pacto de acero, de aquí donde surge el eje Berlín-Roma, lo va a firmar Italia y Alemania. Es un pacto de no agresión, pero sobre todo un pacto de fuerza, ¿no? Si a ti te atacan, yo te defiendo, y viceversa. Un pacto para hacerse fuertes. Y encontramos el pacto Ribbentrop-Molotov. Este es uno de los pactos más importantes, sobre todo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Porque aquí Hitler va a realizar tratos con el gran Stalin. Decíamos que incluso Hitler tenía cierto, digamos que respeto, ¿no?, a Stalin. Entonces van a firmar el pacto Ribbentrop-Molotov, o también conocido como el pacto soviético-alemán. Este pacto, ¿qué va a significar? Aquí vamos a poner, ¿no?, entre la Unión Soviética y Alemania. ¿Por qué va a firmarse este pacto? Porque acuerdan dividirse Polonia y respetar sus límites y fronteras. Ese va a ser el acuerdo, ¿no? Y encontramos el pacto anglo-polaco. Inglaterra y Polonia, ¿ya? Esto lo va a firmar Inglaterra y Polonia. ¿Para qué? Inglaterra se compromete a velar por Polonia, ¿no? En protegerla por si se viera algún ataque. Entonces, ahí tendríamos los antecedentes importantes. Ya no te olvides los años. Ahora, ya que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de los llamados bloques antagónicos. Encontramos las potencias aliadas y las potencias del eje, ¿no? Si hablamos de las potencias aliadas, aquí tenemos una mnemotecnia, y fue, ¿no?, Inglaterra, Francia, URSS y Estados Unidos. Miss, pero ¿de qué personajes estamos hablando? En el caso de Inglaterra, el ministro, ¿no?, que va a ser Winston Churchill, el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra.
En Francia va a estar Daladier y su mano derecha que va a ser Lebrun. En la Unión Soviética, Stalin, ¿no? Joseph Stalin. Y en el caso de Estados Unidos, Roosevelt, ¿no? Franklin Roosevelt y su ministro, ¿no? Que va a ser Harry Truman, que nosotros vamos a ver que al final de la guerra él es quien toma el poder porque muere Roosevelt, ¿no? En el año 45. Si hablamos de las potencias del eje, hablamos de la mnemotecnia G. Alemania, Japón, Italia, ¿no? En el caso de Alemania, Adolfo Hitler. En el caso de Japón, Hirohito. En el caso de Italia, Mussolini. No te olvides los personajes, ¿ya? Churchill, Daladier, Stalin, Roosevelt y Truman, Hitler, Hirohito, Mussolini, ¿ya? Ahí está. Ahí tendríamos entonces los dos bandos o los dos bloques antagónicos. Ahora, esta Segunda Guerra Mundial se va a dividir, ¿no? En dos etapas importantes o dos fases, como le quieras llamar. La ofensiva del eje y la contraofensiva aliada. Esta primera etapa, que va a durar desde el 39 hasta el 41, va a ser el momento cúspide de los alemanes. ¿Por qué, Miss? Porque en este periodo, chicos, prácticamente Alemania tenía la guerra ganada. Entonces tú puedes decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué, si tenían prácticamente la guerra ganada, no funcionó? Vamos a ver qué sucede. En el año 1939, ¿ya? Recordemos que con todos estos acontecimientos que acabamos de mencionar, los países y las potencias estaban listas y preparadas para en cualquier momento ser atacadas. Pero asumían que el ataque iba a venir igual que en la Primera Guerra Mundial, por el lado de Occidente. Entonces, ¿no? Van a prepararse y digamos que van a proteger fronteras, sin tomar en cuenta que Alemania ya tenía un plan estratégico que va a, digamos, a ser desapercibido porque precisamente hay un pacto importante por medio, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Como hay un pacto entre la Unión Soviética y Alemania, entre Hitler, ¿no? y Stalin, entonces nunca pensaron que el ataque podría venir por ahí. Sin embargo, este será, ¿no es cierto? 1939, Alemania va a aplicar el Blitzkrieg. ¿Qué significa Blitzkrieg? Guerra relámpago. ¿Y qué significó esto, Miss? Invasión a Polonia. Entonces, como se va a dar la invasión a Polonia, se tiene que poner en práctica el pacto anglo-polaco. Inglaterra y Francia van a exigirle a Alemania que se retire de Polonia, ¿no? Sin embargo, esto no va a suceder. La URSS se va a manifestar y va a avanzar al territorio y va a, digamos, a perder más territorios todavía, porque los alemanes van a ocupar Varsovia. Entonces el ataque se va a dar directo. El pacto Ribbentrop-Molotov también queda roto. 1940. Entonces ahora sí, estas potencias aliadas temen ser atacados en cualquier momento, ¿no? ¿Qué hace Hitler? Juega con la psicología de estas potencias. Mira, empieza la invasión. Empieza invadiendo Holanda, Dinamarca y Noruega. Y tú dirás, Miss, esos países en Europa, ¿en qué parte se encuentran? En la parte del norte. ¿Y por qué Miss empieza por el ataque del norte? Holanda, Dinamarca, Noruega, porque estos países son los principales con los que Inglaterra comercializa. Entonces, Hitler sabe que de repente si va de frente a atacar, ¿no? a Inglaterra militarmente no va a poder, pero la va a desarmar. Estrategia que utilizó también Napoleón Bonaparte, recordemos, ¿no? Con el bloqueo continental. Entonces, aquí Hitler empieza a invadir a ellos, Holanda, Dinamarca, Noruega, y los cerca para evitar que ellos comercialicen. Entonces, ahora sí, Inglaterra y Francia saben que el ataque viene por ahí. No conforme con eso, va a invadir Luxemburgo, que va a ser un territorio que se encuentra al sur de Bélgica y que también colinda con Francia. Invade Luxemburgo, invade Bélgica. Y entonces ahora sí los franceses dicen, bueno, vienen por nosotros, así como en la Primera Guerra Mundial. Y como va a venir por Bélgica, porque es el único, digamos que, acceso que tiene para llegar a nuestro territorio, cometen el primer error. Van a cercar la parte del norte, ¿no? El ejército se va a armar. Y aquí encontramos a un traidor, siempre hay un traidor, ¿no? En Francia, ¿no? El gobierno colaboracionista de Vichy. Y entonces, aquí en Francia, ¿no? Francia que está ocupada protegiendo las fronteras por Bélgica, ¿no? Recibe un ataque por el costado, ¿no? Van a romper los alemanes la llamada línea Maginot
y van a llegar a París y van a invadir Bélgica, 1940, ¿ya? Ahora tú vas a ver en qué año recién Francia va a ser liberada. Toman entonces Francia, y ahora sí Inglaterra está neutralizada, no puede hacer nada. Francia, su gran aliada, está tomada. Los países con los que comercializa, tomada. Recuerda que Inglaterra es el mar, tiene acceso y es el amo del Mar del Norte. Ahora, aquí vamos a encontrar que mientras tanto se va a dar un acuerdo de préstamos y arriendos entre Inglaterra y Estados Unidos. Armamentos, militares, municiones, todo entre los dos. Ahora, Alemania va a enfrentarse directamente con Inglaterra en un ataque aéreo, ¿ya? Va a vencer Inglaterra. Bueno, parece que no todo estaba perdido. Una victoria por fin para las potencias aliadas. Mientras tanto, ¿ya? Sin embargo, Hitler pues tiene control de todos los territorios. Y no conforme con eso, Italia quiere, digamos que ganar un punto. Quiere invadir Grecia y Yugoslavia, pero sin embargo fracasa, no puede. Y entonces Hitler va ahora sí a darles donde más les duele, ¿no? Aparte de tomar el territorio de Grecia y Yugoslavia, ¿no? Va a ir a atacar el norte de África, donde se encontraban las principales colonias de estas potencias. Entonces aquí se va a aplicar la operación Afrika Korps. ¿Quién va a liderar esta operación? El alemán Erwin Rommel. Este personaje es conocido en la historia como el zorro del desierto. Conocía todos los escondites y recónditos de África, ¿no? Y entonces va a liderar la operación y van a tomar el norte de África. Ahora, Alemania invade Grecia y Yugoslavia. Y entonces se va a iniciar ahora sí un ataque directo contra la Unión Soviética, la llamada Operación Barbarroja. Aquí es donde Stalin les va a pedir, ¿no?, a su ejército que resistan. Ellos van a llegar hasta Leningrado, los alemanes, y aquí se va a dar la resistencia en Moscú, ¿no? Sin embargo, ellos querían que los alemanes llegaran, pero no en cualquier momento, sino en el invierno, porque recordemos que Rusia tiene el invierno más frío del mundo, ¿no? Mientras tanto se va a dar la conferencia de Terranova, importante porque aquí se firma la Carta del Atlántico. ¿Por qué esta carta es importante? Porque es el antecedente de lo que hoy nosotros llamamos ONU. Aquí se va a otorgar la libertad religiosa, ¿no? Se va a buscar promover la libertad de expresión, libertad de la propiedad privada, ¿no? Y vamos a encontrar el ataque aéreo japonés al Pearl Harbor, ¿no? Con esto termina la primera ofensiva del eje. Japón quiere demostrar su superioridad. Recuerda que Japón se queda con ese sinsabor que en la Primera Guerra Mundial fueron aliados, pero sin embargo Estados Unidos se quedó con el mercado europeo y ahora quiere demostrar que es superior. Entonces va a atacar la base naval que se encuentra en Hawái, ¿no? El Pearl Harbor. Esto va a provocar entonces que Estados Unidos le declare la guerra, ¿no?, el 7 de diciembre de 1941. Y se va a dar la respuesta, la contraofensiva aliada. ¿Por qué se va a dar un equilibrio aquí ya? Porque hasta aquí Hitler tenía todos los frentes. Tenía el norte, tenía el sur, la parte de occidente y la parte de oriente. Subestimó a sus enemigos. Y ahí el detalle, ¿no? En el año 1942 vamos a ver que se va a dar ya la Declaración de las Naciones Unidas. Como antecedente recordemos la Carta del Atlántico, ¿no? Y vamos a encontrar batallas importantes como va a ser aquí Midway y Guadalcanal. Estas dos batallas van a enfrentar directamente a Estados Unidos y a Japón, donde Estados Unidos va a demostrar su superioridad en el Océano Pacífico. ¿Ya? Encontramos la batalla del Alamein, también el escenario será África. Chicos, Erwin Rommel está preparado para destruir a cualquier militar. Sin embargo, Montgomery, por su experiencia, lo va a derrotar en la segunda batalla del Alamein. ¿Ya? Aquí, entonces, vamos a decir que tanto Japón y Estados Unidos van a mostrar un equilibrio. Se va a dar la conferencia de Casablanca, donde ellos van a conversar sobre el desembarco en Sicilia y sobre la rendición del eje, ¿ya? Ellos están buscando cómo hacer que el eje se rinda. En el año 1943, ¿ya?, para ser exactos, agosto del 42 hasta febrero del 43, por eso yo lo he colocado aquí, porque termina en el 43, vamos a encontrar la batalla más sangrienta de la humanidad, la batalla de Stalingrado. Esta batalla ya va a determinar la victoria de las potencias aliadas. Y aquí es donde los alemanes van a tener que retroceder, chicos. Sin embargo, no debemos que obviar que si bien es cierto, esta es la batalla más sangrienta de la humanidad y se va a utilizar las llamadas bombas Molotov y los llamados perros bomba,
Aquí, ya en este mismo año, en agosto del 43, vamos a encontrar a una batalla que va a ser, digamos, que el último manotazo de ahogado de Adolfo Hitler, ¿no? Esta batalla es conocida como la batalla de Kursk, ¿ya? Y es la batalla de tanques de mayor magnitud que se da en la Segunda Guerra Mundial, aquí en el año 43. Empezamos el periodo de las conferencias. Mira, yo te las he anotado de verde para que tú no te olvides. Primera conferencia de los tres grandes, conferencia de Teherán. ¿Por qué mis tres grandes? Se reúnen ellos tres. Churchill por Inglaterra, Roosevelt por Estados Unidos y Stalin por la Unión Soviética. Ellos van a acordar aquí cómo van a liberar a Francia. Mira, esta reunión se dio en el 43 y se supone que ese mismo año iban a liberar a Francia. Sin embargo, por cambios climáticos cambiaron los planes y entonces se va a desarrollar en el año 1944. Desembarco en Normandía, liberación de Francia. Mira, Francia fue tomada en el 40 y va a ser liberada en el 44. También se reconoce este acontecimiento como la Operación Overlord o Día D, Día del Ataque, ¿no? Encontramos la conferencia de Bretton Woods por el ámbito económico importante porque se va a dar la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Aquí encontramos la segunda conferencia de los tres grandes, donde se acuerda la división de Alemania, ¿no? Y se acuerda también a anexar a Francia en esta división. Se reúnen los tres grandes y deciden anexar a Francia en esta división. Aquí en el año 45 ya van a capturar a Benito Mussolini y por lo tanto lo van a fusilar. Italia se va a rendir, va a ser tomada por los rusos, ¿no? Los soviéticos. Alemania, ¿no es cierto? Hitler va a suicidarse y Alemania se va a rendir. La guerra entonces había sido ganada por las potencias aliadas, ¿no? Ese mismo año, en el 45, muere Franklin Roosevelt y el poder entonces lo va a tomar Harry Truman. Y se va a dar la tercera conferencia de los tres grandes. Aquí ya no estaba Roosevelt, aquí va a estar Truman, Stalin y Churchill. Estos tres van a acordar, por un lado, la ejecución de la conferencia de Yalta, o sea, ejecutan la división de Alemania. Por otro lado, las primeras discrepancias. Y aquí es donde Truman anuncia que tiene en su poder un arma que va a acabar, ¿no?, con Japón si es que este no se rinde y entrega territorios. Y Stalin va a dar el visto bueno para ser utilizado. Entonces, como Japón se rinde sí, pero se niega a entregar territorios, va a ser, ¿no?, atacado. Y el acontecimiento que va a determinar esto va a ser el ataque o el lanzamiento de las bombas a Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, dando el visto bueno y la aprobación el presidente Harry Truman. Aquí entonces, una vez que ocurre esto, Japón se rinde firmando el acorazado de Missouri. Ahora, tenemos como consecuencias que nace la ONU, la división de Alemania, dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, dos ideologías distintas, capitalistas y socialistas, que va a dar inicio a la Guerra Fría. Se va a dar el proceso de descolonización y se va a dar una elevada mortandad.